Señal directa. Bueno, ya con 49 minutos, como cada 8 días, es el momento de escuchar la opinión del maestro Alfonso Partida Caballero, que hoy pues nos honra al estar aquí en este foro. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Muy bien, y con un tema de mucha actualidad que voy a tratar de aclarar algunos puntos y de por qué está fallando las desapariciones forzadas en Jalisco. Es la parte más violenta del crimen, sobre todo por la concurrencia que existe de todos los elementos del crimen organizado, porque no es lo mismo solamente privar de la vida a alguien, que eso ya es gravísimo, sino que además se les priva de la libertad, se les desaparece en muchas ocasiones hasta el descuartizamiento, el enterramiento y otra serie de conductas que dejan muy sentida a la sociedad, pero también a las familias. Esta parte también es la más sensible para todos los que pagamos nuestros impuestos. Estas conductas pasaron de la ineptitud, posteriormente al desorden, después a la crisis y terminamos en tragedia. Somos el lugar número 3 a nivel nacional en desaparecidos. Y esto tiene que ver con una serie de incapacidades del propio Estado que definitivamente ha dejado de hacer la tarea, nombrando a una serie de incapaces mentales en estos cargos que deben de ser de alto rendimiento. Además que nos queda a deber una serie de acciones, porque la propia ley, la ley general en esta materia de desaparición forzada de personas, establece que debe de haber bancos de datos, que debe de haber comisiones de víctimas, que debe de haber comisiones de búsqueda. Debe de existir un consejo ciudadano, fiscales especiales, no un fiscal, sino varios fiscales, para que den la respuesta que requiere la sociedad. También debe de existir un grupo de búsqueda, así lo establece la propia ley, que en este caso el propio gobierno de Jalisco ha sido omiso y la respuesta, ha sido muy parca. Nosotros, en este caso, como especialistas, vemos que no se ha dado la importancia que se requiere para hacerle frente a este flagelo. Tenemos también una autoridad que le da miedo decir quiénes son los culpables, quiénes son los que hacen estas desapariciones y los que hacen estos homicidios. Desgraciadamente, públicamente los tocan con pincitas porque no tienen ni siquiera los datos suficientes para ver quiénes son los que están desapareciendo a las personas. En Jalisco estamos hablando de cerca de 3,000 desaparecidos, ¿no? Con una desatención enorme hacia los familiares, con una desatención enorme hacia los medios de comunicación, y nos responde con una verdadera broma y una vacilada, una convocatoria en el cual le lanza el reto a la sociedad a ver quién de la sociedad, a través de esta convocatoria, se quiere hacer cargo de hacer las investigaciones correspondientes, como ya sucedió con la fiscal que se nombró, de nombre María Teresa, que solamente duró 3 semanas, porque se quedó en el olvido, se quedó en la presión, se quedó prácticamente sola para hacer estas casi 3,000 investigaciones, más las que se vayan acumulando día con día, como es el caso de los italianos en un municipio como lo es Tecalitlán y toda esa zona pegada a Michoacán, que es de Tepalcatepec, Jilotlán de los Dolores, Pihuamo, que es una zona altamente conflictiva y que desgraciadamente el gobierno de Jalisco se ha quedado prácticamente
corto en estas circunstancias. También tenemos que decir que esta ley no ha sido aplicada correctamente. Esta ley se ha quedado prácticamente en la inoperancia, porque no se tiene a las personas que deberían de hacer la investigación correspondiente. Debe de ser profesionales verdaderamente formados en estas adversidades, que es la investigación de delitos, la persecución de los mismos y sobre todo para hacer frente al crimen organizado. Un tema que nos duele a todos, o nos debería de estar doliendo a todos. Estamos hablando de cerca de 3,000 desaparecidos en Jalisco. Es un tema que mayor, mayúsculo. Maestro, Así ley de letra muerta, faltan recursos, ¿qué es lo que falta para que esto opere? Ya decía de la fiscal que nos duró unos cuantos días, unas cuantas semanas, pero luego también vemos una manera distinta de actuar de las autoridades. Casi 3,000 desaparecidos en Jalisco y todo está volcado, o casi todo, para no equivocarnos, en 3 extranjeros, 3 italianos. Sí, claro, porque ahí está la presión. El día de hoy amanecemos con la noticia de que el gobierno italiano, a través de Interpol, que es el organismo de policía internacional, enviarán a personal para hacer las investigaciones en virtud de la inoperancia que ha mostrado la Fiscalía de Jalisco. Esta situación, y luego aunada aún más con las declaraciones del señor gobernador en el transcurso de la mañana, que dijo que prácticamente se daba por vencido. Así lo dijo, que no había contención, que habíamos fallado en la contención. O sea, ese es un reconocimiento expreso de lo que no debe de ser. Aquí tenemos que visualizar corrupción, tenemos que visualizar también complicidad, y tenemos que visualizar falta de talento. Y corresponsabilidad también. ¿Que el legislativo dé más recursos o cómo? Bueno, es que tenemos una institución que tiene 6,000 millones de pesos, casi tanto como la Universidad de Guadalajara, que es la Fiscalía. En este caso, el problema es el desvío que ha habido de personas de investigación, que los tienen cerca de 600 cuidando a políticos, cuidando a empresarios, a deportistas y a personas que lo menos que necesitan es ser cuidados, ¿no? Y que estas personas, estos 600 investigadores, deberían de estar realizando estas labores. Lo vemos también en la situación que se le presenta al fiscal anticorrupción. No le han otorgado ni siquiera un espacio físico, digamos, una oficina con personal para poder hacer frente a los 2 flagelos más importantes, que es la inseguridad y la corrupción. Bueno, eso es no tener, así de fácil. Bueno, eso es no tener voluntad política. Pero personal capacitado, apto para llevar a cabo labores de investigación, ¿ya existe entonces en cantidad suficiente? No, porque no las formaron. Se pasaron este sexenio y parte del otro con desviaciones prácticamente de nombrar personajes ligados con el crimen organizado presuntamente, y luego después a políticos sin escrúpulos, sin conocimientos. Y bueno, no tenemos una universidad como lo tiene Nuevo León, la Universidad de la Seguridad, que ahí se están formando, en este caso, los próximos policías, pero no se dan en maceta los policías con talento. Desgraciadamente, si lo queremos resolver inmediatamente, será imposible, porque no nada más es contratar a mucho personal. No se necesitan
muchos policías, se necesitan mejores policías y no se necesitan que los policías sean profesionistas, se necesita que sean profesionales de la seguridad pública, que conozcan el fenómeno delictivo, el iter criminis, el camino del crimen, que conozcan la persecución del delito, que conozcan también cómo integrar la prueba para presentársela al juez y sancionar a estos delincuentes. Esa es la parte que no han entendido los políticos de Jalisco, que son una clase política que ni es política ni tiene clase. Y perdón por la sensación que tenemos, pero es una sensación que se nota ante la sociedad, desgraciadamente. Buena frase, maestro. Buen tema, excelente tema. Pues cuantas veces sea necesario, habrá que ver por partes, porque no nada más son la desaparición de personas, son los homicidios, las ejecuciones. El día de ayer fueron cerca de 15. Imagínate, si vamos a este paso, vamos a duplicar las cifras del año pasado. Y lo que hace el gobierno es decir, es que son los cárteles. Son los cárteles los que se están confrontando. Sí, pero tú eres el que estás obligado para que no lleguen esos cárteles a Jalisco. Pero los vemos conviviendo, los vemos en las colonias. Son cerca de 80% de los municipios que están impactados con el crimen organizado, que están prácticamente nombrando a los directores de policía, que están nombrando a los que puedan invertir en esas zonas, etcétera. Esto no puede seguir pasando en Jalisco. Esto va a crear una catarsis y quiero señalarlo, perdón por extenderme, pero en el caso de Colombia dejaron llegar la sangre al río y esto les costó varios presidentes de la República que tarde empezaron a tocar los temas neurálgicos y les costó la vida. Igual a procuradores, igual a ministros y cerca de 32 magistrados y más de 50 jueces. Amén de todos los policías. Ese es el costo que vamos a pagar. Apenas iniciamos. Hasta dentro de 8 días, maestro. Estamos a la orden. Gracias. Regresamos en 2 minutos.